Hola, mi nombre es Hola, Markela Sánchez, su gerente de recursos humanos y esto es Multigeneraciones. Multigeneraciones, un espacio donde conversamos con personas de todas las edades para descubrir cómo piensan, qué sueñan y qué podemos aprender unos de otros. Hoy estoy muy feliz de conversar con Mariana de Corcó, nuestra vicepresidenta de Salud y Personas, quien tiene 56 años y viene de nuestra bella Panamá. Bienvenida, Mariana. muchas gracias, Markela. Gusto de saludarlos a todos del equipo de Multinacional. Sí, efectivamente, mi nombre es Mariana de la Rosa de Corcó y tengo 56 años. Bueno, qué placer tenerte por aquí. Bueno, precisamente es nuestro podcast, pues, para hablar de las diferentes generaciones que tenemos. Pero bien, vamos a iniciar de una vez nuestra conversación. A ver, ¿cómo te describirías en una palabra y por qué, Mariana? Bueno, es difícil escribirme en una sola palabra, pero si tengo que escoger una, diría que que hago todas las cosas con pasión. Excelente. Esa sería como mi característica predominante. Ah, qué bueno, eso es interesante. Compasión, muy importante. Bien, ¿y cuál ha sido una de tus etapas más importantes en tu vida? Mira, yo empecé a trabajar a los 20 años, o sea, y tengo 56. Tengo 36 años trabajando y todas mis etapas han sido importantes porque el conocimiento y la experiencia que tengo no se dieron en una etapa específica, sino en el cúmulo de todas las etapas. Así que para mí, cada etapa ha sido importante y de cada etapa he aprendido. Uno va madurando con la edad, otros maduran simplemente con las experiencias Así a es. más temprana edad, pero mi experiencia en el mundo del seguro se ha dado por el cúmulo de todas las etapas. Yo no me atrevería a decir cuál ha sido más importante que otra. Pienso que en la que estoy me encanta. Me gustaría tener el conocimiento que tengo hoy con 20 años. Sería fabulosa, Claro. sería Sí, fabuloso, pero bueno, lo tengo ahora con 56 años, así que tengo que disfrutarlo, ¿no? La experiencia que tengo. definitivamente. Interesante. La vida es un caminar y un aprender en todas las etapas de la En todas vida. las etapas se aprende. Así es. Bien, ¿y qué es lo que más valoras de tu generación? Mira, lo que más valoro de mi generación es el compromiso por hacer las cosas bien. La gente de mi generación le gusta llegar temprano, no le gusta que le llamen la atención, llega temprano, hace su trabajo esmerado. Cada trabajo es como si fuera una presentación al board o a los directores principales. Se cuida en todos los detalles. Exacto. Creo que mi generación y generaciones mayores que yo trabajan con mucha fineza su trabajo, o sea, Ujú. cuidando todos los detalles. Así es. Muy detallistas. Ujú. Estoy de acuerdo contigo en ese Sí. sentido. Mira, ¿y qué crees que otras generaciones pueden aprender de la tuya? Eh, Mira, todas las generaciones, esto no se aprende las generaciones más jóvenes de la mía solamente, sino yo también de las otras generaciones. Esto es un intercambio de la experiencia con la juventud, porque son otros tiempos. Me parece que una de las cosas que puedo aprender de otras generaciones o las otras generaciones pueden aprender de la nuestra es precisamente ese compromiso con el hacer las cosas con excelencia. Así es. No para agradar a otros, sino porque eso es el sello de nuestro trabajo. Lo que tú entregas Definitivamente. o el trabajo que tú haces es lo que te define a ti como profesional. Así es. Definitivamente.
Entre mejor hacemos las cosas, mejor nos sentimos. Claro. Y como bien dijiste, es como si hiciéramos una presentación a los máximos, o sea, estamos haciendo Sí, una presentación de una maestría. sí, en realidad te esmeras por todo. O sea, en todo entregas compromiso, en todo quieres entregar perfección, quieres que todo salga bien, cuidar todos los detalles. Definitivamente. Mm. Y ahora mirándoles desde otra perspectiva, ¿qué te hubiera gustado a ti que las generaciones mayores, o sea, las de atrás, entendieran mejor de ti? Bueno, me imagino que lo que yo quisiera que mis generaciones pasadas, que hablando de eso, generalmente son tus jefes o eran tus jefes o tus iguales, eh, que hubiesen sido más abiertos a los Así cambios es, los que uno proponía en ese momento, pues la propuesta que uno llevaba, que hubiesen sido más abiertos a los cambios. definitivamente. Ujú. Yo creo que eran como más rígidos, quizás, más, no eran tan flexibles como lo son ahora, era lo Sí, que era y punto. sí, Sí, digo, sí, así son. Ajá, y no te preguntaban tampoco, no había tanta exacto. consulta. Ahora creo que hay mucha consulta y todos podemos participar en la solución de los problemas. Antes la Así es, solución de los problemas descansaba más en la autoridad, en la jefatura. Y así siento es. que ahora se ha aplanado la autoridad o se ha aplanado más el liderazgo y la gente puede ser líder aunque no sea jefa. Así Al es, final, como que cada quien es el gerente de su puesto. Siento que estas nuevas definitivamente. generaciones trabajan así, les gusta trabajar así, ser el dueño de su puesto y se nota en el liderazgo, porque la gente joven tiene mucho liderazgo. Me Sí, parece antes era que como, es el estilo, como bien habla del el estilo de liderar, el antes era autoritario, ese era lo que era y punto. sí, no, no. Y de verdad, no había como opción de nosotros decidir, nuestros abuelos y nuestros padres eran bastante estrictos. Y eso pues Sí, ahora ha cambiado un poco, sin caer tanto en la dejadez o eso, pero sí de verdad que nos exigían mucho más y quizás por eso, como dices tú, esas generaciones eran más, se preocupan más por los detalles. sí. Y bien, siguiendo en esa línea, ¿qué es lo que más admiras de las generaciones más jóvenes? Bueno, pareciera que la gente estuviese más clara de lo que quiere y a dónde quiere llegar y en el tiempo que quiere llegar. Y pensando en el tiempo en el que quiere llegar, si las cosas no se dan o no les gusta, se atreven a cambiar con mucha mayor rapidez, mucho más rápido que lo que hace mi generación. Eh, Exacto, digamos que como que saben identificar rápidamente lo que no quieren. Y creo que más que llamarlo como una inestabilidad, tal vez que otros podrían llamarlo así, yo lo llamo como estar claro pues de lo que quieres y no esperan. O sea, yo me demoré mucho tiempo en hacer cambios de hacer cambios dentro de la organización en la que trabajé. Me demoré mucho tal vez en pedir cambios de un área a otra área y creo que ahora la gente se atreve a decir, oye, no me siento bien en reclamos, quiero que me cambies a suscripción, me gustaría trabajar en mercadeo, me gustaría trabajar en el área comercial y siento que eso es bueno porque la gente se atreve a decir lo que quiere o donde siente que es exacto, bueno, independientemente si hay un espacio para él en este momento o no. Y si no se da el espacio, la gente entonces busca su espacio. Me parece que las nuevas generaciones tienen identificado con mucha más facilidad lo que los llena. Y eso me parece que es súper importante, que la gente se definitivamente. sienta pleno en su trabajo. Así es. Y esa apertura de poder comunicar, de poder decir cómo me siento y hacia dónde quiero ir, interesante. Yo creo que ahí pues hemos mejorado bastante en ese sentido. Sí, sí, me parece que sí. Y bien, en esa misma línea, ¿qué avances tecnológicos o sociales te han impactado más? Bueno, entre los principales avances de mi generación, cuando yo empecé a trabajar,
no existía internet, ni tampoco existían los celulares. Exacto. Cuando empecé a trabajar en el área de selección de riesgo, nosotros dependíamos para ubicar la información médica, dependíamos del médico que llegaba a ver los casos 3 veces a la semana para preguntarle, oye, ¿qué significa hipertensión arterial? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué significa el perfil de lípidos? Teníamos que esperar hasta que llegara el doctor, o teníamos un libro que se llamaba el Manual Merck y unos libros de selección de riesgo de la Münchener y de la Suiza de Reaseguro, y nosotros buscábamos ahí la información médica. Ahora, la persona que trabaja, el profesional, el seleccionador, tiene el mundo a sus pies. Busca lo que quiera en Google, lo busca por ChatGPT, lo busca en los manuales que tenemos de los reaseguradores, que los tiene todo el mundo a su alcance. Al final, para seleccionar riesgo, tienes muchas herramientas de apoyo. Puedes ver Facebook, puedes ver Instagram, para ver quién es tu cliente. Entonces, eso ha sido un impacto porque primero que nos ha dado la información mucho más rápido, nos permite hacer nuestro trabajo mejor, seleccionar el riesgo mejor. Así que yo diría que definitivamente el Internet y el celular fueron dos herramientas que impactaron de manera positiva el área de la selección de riesgo, porque agilizó el trámite y no dependemos de solamente el criterio de un médico, sino que nosotros podemos hacer nuestro análisis y luego compartirlo con el doctor. Entonces, Exacto. ahí cambió un poco el rol también de los consultores que utilizamos. Así que, sin lugar a dudas, diría que el celular y el Internet. Definitivamente, que ya tenemos la información a mano. Antes o investigabas o ibas a una biblioteca, tenías que buscar y esforzarte mucho más. No que ahora no, pero lo importante es que hay una gama de información a la mano que podemos, Bueno, pues en mi nosotros área, mismos. imagínate, usábamos unos ficheros. No sé Ajá, si la gente se acuerda que había unos ficheros que eran como unas cajitas, y uno iba guardando, hacía tarjetas de los diagnósticos, qué significaban los diagnósticos, cuáles eran los medicamentos que se utilizaban. Entonces uno tenía su fichero, y cuando tú seleccionabas el riesgo y tenías una duda que no sabías cuáles eran los valores de un colesterol, los valores normales de un hemograma, los valores normales del azúcar o de la presión arterial, que no te lo sabías todavía de memoria, tú los buscabas en tu fichero. Ahora no necesariamente tienes que saberte nada de memoria, porque lo consultas. Cada vez que estás seleccionando un caso, puedes consultar cuál es la presión normal, cómo se saca el índice de masa corporal automático. Antes tú tenías que hacer la fórmula para sacar el índice de masa corporal. imagínate, ahí le metías mucha mente. Sí. Y te ibas especializando. Claro. Qué bien, qué bueno, Mariana, por todos esos datos. Mira, ¿y qué crees? O sea, ¿tú crees que hay prejuicios entre generaciones? Mira, yo creo que hay prejuicios entre personas que no tienen educación. La gente, entre más educada está, creo yo que puede tener menos prejuicios, porque reconoce el valor de la gente. Reconoce el valor de la gente que tiene 60 años, que tiene 70, que tiene 80. En culturas como los japoneses, entre mayor la persona, Más respeto. más respeto tiene. Me atrevería a decir que la gente, entre más educada está, más valora las generaciones para arriba o para abajo, porque Así su es. educación lo pone en ese nivel, pues, de poder reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de las personas. Así es. Entonces, yo lo veo, yo creo que la discriminación no es que la gente joven discrimina a los mayores o que los mayores discriminan a la gente menor. Creo que lo que pasa es que la gente que no tiene suficiente educación puede ser que discrimine, pero no importa la Exacto. edad. Siempre hay gente que va a discriminar, gente mayor o menor. No es tanto la generación, sino creo que es la educación. Ok, perfecto. Así crean ese puente, ¿no? Y pueden entender mejor las situaciones. Claro. Qué bien. ¿Y cómo crees que pueden superarlo? Educándose. La educación es la base de Definitivamente. todo. Y para la Así es. educación, no necesariamente la educación tiene que ser formal. Mira, mis principales profesores
fueron siempre compañeros de trabajo que eran totalmente empíricos. Exacto. Pero esa gente, como todo lo quería hacer bien, tengo una anécdota que no sé si le interesará a la gente, pero tenía una Claro. compañera de trabajo que era empírica, era Cuéntanos. seleccionadora de riesgo y ella tenía su fichero. Ella tenía su Ajá. fichero y ahí tenía, en el fichero tenía diagnósticos y tenía medicamentos. Cuando ella se jubila, ella, para ella era un tesoro el fichero. Entonces ella, su regalo de jubilación, ella en el departamento, ella escogió las personas en las que ella le iba a dar como herencia el fichero. Entonces, Wow. entre las personas que ella escogió, que para ella eran las personas que tenían como sus propios valores, pues, que llegaban temprano, que se esmeraban por Ajá. un trabajo de calidad. Entonces ella dijo, yo quiero que alguien herede entre estas 3 personas o 4 personas o 5 personas, herede mi fichero. Y entonces todos estábamos felices de participar en la tómbola, porque ya era que ella Claro. que consideraba que ella, que era una súper buena seleccionadora, que había trabajado toda su vida en la empresa en la misma posición y era feliz, Ajá. que ella te Wow. consideraba para entrar en la tómbola, entonces alguien se ganó el fichero. Pues entonces imagínate ese valor que le das a algo que tal vez ahora carece totalmente de valor porque lo encuentras Exacto. en un clic en la computadora. Bueno, Pero ahí eh, había conocimiento, pero ¿ah? ahí había conocimiento, había tiempo, Exacto. y ella se había organizado para tener toda la información que ella requería para hacer su trabajo bien. Pero increíble, toda esa información es la que se ha alimentado el Internet y ha alimentado todo lo que nosotros consultamos. Claro, Pero que bien, antes era, ya te digo, pura memoria. sí, sí, Antes sí, como los sí. teléfonos, antes, tú sabes, la gente siempre se sabía, dice que se sabían los teléfonos. Ahora pregúntale un teléfono, dije, espérate, se me quedó el celular, no Sí, me lo sé. todas las Y qué generaciones bien. tienen sus pros y todas las generaciones tienen sus pros. Ni siquiera Así es, diría que los contras. definitivo. Bueno, por ahí ya terminando, Mariana, ¿qué consejo te hubiera gustado darte a ti misma cuando eras joven? ¿Qué consejos me hubiese gustado? A ser más atrevida, atreverme a cambiar, atreverme a soñar, atreverme a pensar en grande, Claro, atreverme a darme cuenta que siempre se puede volver a empezar. así es, Y más cuando eres joven, siempre puedes volver a empezar. O sea, tienes toda la vida para equivocarte y volver y hacer las cosas de nuevo. Y si no te gustó esto, te cambias a esto para que te guste, atreverse. Uno tiene que ser feliz. Uno no puede estar en un definitivamente. lugar donde uno no se siente feliz y quejándose. Así es, El trabajo no es el que te da la felicidad, eres tú la que la busca. Y entonces totalmente, tienes que buscar a toda costa qué te produce dicha, qué te produce dicha. Y cuando tú te haces esa definitivamente. pregunta, tú rápidamente decides qué es lo que quieres. Entonces creo Así, que yo me hubiese preguntado muchas más veces, Mariana, ¿qué te produce dicha? Y ahí entonces tú encuentras definitivamente. la respuesta de qué quieres hacer. Sí, antes se ponían las cosas o los demás primero y uno no se atrevía, ¿no? Sí, sí, Pero qué así es. interesante, gracias por ese consejo. Y bueno, por último, si pudieras dejar un mensaje para las generaciones del futuro, ¿cuál sería? Wow, esa está difícil. Digamos que sería como para mis nietos, que todavía no los tengo. O sea que si no tengo nietos y de repente para dentro de generaciones que en 20 años van a estar trabajando. Exacto. Yo tendría 76 años, 80 años. Mira, los tiempos, hay herramientas nuevas, pero el tiempo siempre es el mismo para todos. El tiempo Ajá, siempre es el mismo para ok, todos. Tal vez cambian los ingredientes o los anexos que hay, pero el tiempo siempre es el mismo. El día siempre tiene 24 horas, el minuto tiene siempre 60 minutos. Hay que vivirlo, hay que aprovecharlo. No hay que preocuparse tanto por el futuro, hay que vivir el hoy. El hoy es lo único que tenemos. El hoy definitivamente. es lo que tengo yo, que tengo 56 años. El hoy es lo que tienes tú, que tienes 40. El hoy es lo que tienen los muchachos que están allá afuera sentados, que tienen 24 y 25 años. Y el hoy es lo único que tiene mi jefe que tenga 70 años. El hoy es
es el ecualizador, el equilibrio de todos. Lo único que tenemos todos es hoy. Entonces, yo que le diría a la gente del futuro que disfrute lo que tiene en ese momento. Eso es lo que le diría. De acuerdo, Mariana, contigo, muy feliz y muchas gracias por ese mensaje. Miren, gracias a todos, a Mariana que tenemos aquí en nuestra entrevista de hoy, Mariana de Corcó, por esta conversación. Y gracias a ustedes por escuchar Multigeneraciones. Recuerda que todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar sin importar la edad. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.